Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta conferencia internacional que tenemos aquí con todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio antes de iniciar para irnos encontrando e integrando. Eh, sí quisiera, compañeros, si antes de poner la diapositiva, compañero, este, tengo un ejercicio que quería compartirles porque es un ejercicio que está muy enfocado con el tema que vamos a ver el día de hoy, de nuestro autor, nuestro invitado del día de hoy, que nos regala información y que es con lo que vamos a iniciar el día de hoy, con el tema del libro de David Bueno y que vamos a sacar nuestras propias reflexiones. Quiero que todos se posicionen y se crean que tienen 5 años o 4 años. Es más, Jaime, puedes tener tres si quieres el día de hoy, pero todos vamos a tener entre 3 y 5 años y vamos a jugar el día de hoy, niños y niñas, con un dado que tengo aquí, lo voy a aventar. El ejercicio es que el día de hoy, niños, díganme qué número acaba de aparecer ahí, que no los escucho. 4. Muy Cuatro. bien, tienen palomita los niños que contestaron. Quiere decir que ya algunos saben hasta el número 4. Pues el día de hoy, ¿qué les parece si hacemos una invitación? Porque vamos a hablar del tema de la familia, del tema de la mamá, del tema del papá, del tema de los hijos que le van a regalar algo a su mamá y a su papá. Y aquí están nuestros dos invitados. Denles un fuerte aplauso, niños, a nuestros invitados que van. ¿A quién cree que van a festejar el día de hoy, niños? A sus Pues padres. a sus padres, pero sobre todo a una mujer muy especial que está aquí con nosotros. Un aplauso para la mamá que acaba de llegar, aplausos para la familia que acaba de llegar. Oigan, niños y niñas, ¿cuántos personajes tenemos aquí? Uno, Cuatro. dos, tres, cuatro. Y bueno, después de esta historia, de este cuento que ustedes han escuchado, les gustó el cuento de la familia que se amaron y se quisieron muchísimo, pues vamos a cantarles, a cantar una canción todos juntos. ¿Están preparados para cantar una canción, niños? Sí, muy Sí. bien. Les voy a enseñar este instrumento. Este instrumento, ¿cuántas cuerdas creen que tiene? Las voy a contar con ustedes. Ya vieron, miren. Una, dos, tres, cuatro. Es decir, que tiene cuatro cuerdas, al igual que tiene cuatro. ¿Cuántos tiene el dado? Cuatro. 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 ¿Y cuántos fueron los miembros de la familia? Cuatro. 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 Y ahorita al final les voy a terminar de contar el cuento. Pero ¿qué creen? También podemos hacer una pequeña canción que se llama Yo tengo un... ¿Han escuchado así como un animalito que tiene así una trompita? ¿Qué será? Yo tengo un elefante. ¿Han escuchado esa canción? Que abraza a su mamá. También la vamos a tocar ahorita al final porque vamos a iniciar con nuestra exposición. El día de hoy hicimos una actividad, niños, que ahorita les voy a explicar de qué se trata. Ahora, regresen ya con sus papás porque vamos a iniciar. Todos los niños que estuvieron hoy participando, regresen con sus papás. Esperamos que esta actividad que duró casi 20 minutos les haya servido, les haya gustado, pero ahora vamos a entrar en la exposición porque les vamos a explicar a sus papás a fondo qué es lo que sucedió con esta actividad que tuvimos con estos niños y que estuvieron festejando el Día de la Mamá, que estuvieron contando del número del 1 al 4, que estuvieron utilizando un instrumento, que se aprendieron una canción. Vamos a explicar qué pasó, porque a los papás, a los invitados y a todos los doctores que están aquí les interesará saber qué sucede con el cerebro. Ahora sí, les agradecemos mucho que nos ayuden con la proyección, porque precisamente esta persona que nosotros entrevistamos, que fue Guillermo Cantú Estrella, vamos a darle un fuerte aplauso, el doctor Guillermo Cantú Estrella, la doctora Gardenia García Martínez, le damos un fuerte aplauso, y su servidor Alejandro Pintor, les vamos a compartir la neurociencia para educadores, gracias al doctor David Bueno Torrens, que nos ha dado información y que nosotros estamos recapitulando. Pues vamos iniciando. En esta dinámica en la cual nos encontramos todos nosotros, en esta dinámica en la cual nos vemos a cada uno de nosotros, nos damos cuenta que, ¿saben cuál es el oficio más viejo del mundo? Bueno, el oficio más viejo del mundo es la educación.
Muchas veces se ha pensado que hay otras cosas, dice, eso nos decía David. Bueno, ¿cuál es el oficio? Pues la educación. Y es que la educación se da desde siempre. Todos los animales de alguna u otra manera van criando a sus pequeños, a sus crías, y por propia naturaleza, al igual que los pájaros enseñan a sus hijos a volar, así los animales van enseñando a sus hijos a alimentarse, a comer, y las personas también hacemos con ese instinto de aprender, de adquirir nuevos conocimientos. Y lo primero que le llama la atención a un bebé de pocos días después de nacer, pues es la mirada de la cara de la persona que tiene enfrente. De este modo, los niños, las niñas modelan el aprendizaje. Y es decir, que entonces el ser humano va aprendiendo de acuerdo a esta dinámica de aprendizaje constante. Y así vamos viendo cómo los mamíferos son sociables, el ser humano también va siendo sociable, y vamos descubriendo y nos vamos transformando y nos vamos volviendo personas críticas y vamos heredando poco a poco lo que vamos aprendiendo. Incluso se llega a decir que el cerebro es el órgano que dirige, que integra, que gestiona las múltiples actividades del cuerpo. Y la pregunta que nos viene a nosotros es, ¿las capacidades cognitivas dependen de nuestros genes? Pues eso lo vamos a descubrir el día de hoy con esta primera pregunta con la que vamos a iniciar. Las actividades cognitivas son si todas nuestras habilidades mentales y capacidades intelectuales estuvieran determinadas de manera estricta y rígida por nuestros genes, pues la verdad es que la educación no tendría ningún sentido. Sin embargo, el día de hoy esta pregunta nos parece muy importante. Los genes no tienen nada que ver con nuestras capacidades mentales. Sin embargo, vamos a ver que estos genes que están formados por secuencias de ADN y tienen una gran influencia sobre nosotros. Y a veces los maestros, los educadores no se dan cuenta y empiezan o empezamos muchas veces la educación, muchas veces hemos escuchado la casa por el tejado. Es importante entonces aprender nosotros qué es lo que sucede en los genes de cada una de las personas. Y me gustaría ponerles este ejemplo. Miren, aquí tengo yo este manual, es una caminadora, y en este manual tiene los instructivos para irla armando. De la misma manera que nosotros vamos siguiendo las instrucciones, pues también esos genes van siguiendo ciertas instrucciones para proporcionar a nuestro cuerpo y hacerlo funcionar. Esa es una de las dinámicas que tienen los genes. Y esos genes vienen y provienen pues de nuestro papá, de nuestra mamá, y cada quien trae ciertas instrucciones, que como lo comentábamos ahorita, esas instrucciones que trae ahí, pues va indicando el punto concreto del cuerpo, de cómo se va a formar el brazo, cómo se va a formar nuestros ojos, y son imprescindibles tanto pues para gestionar los procesos mentales, influyen bastante en esos procesos mentales, y muchos de nuestros genes llevan a sí mismo información que se manifiesta de manera inevitable. Los genes establecen nuestro grupo sanguíneo, y aquí viene una gran pregunta. Si los genes tienen una estructura y esa estructura nos va determinando que no se puede cambiar, pues ¿por qué entonces no todos tenemos la misma sangre, no? Y bueno, en el caso de los grupos sanguíneos, pues hay variantes, hay sutiles diferencias. Sin embargo, se siguen estructurando en el mismo lugar. Es decir, el corazón sigue estando en el corazón, los pulmones siguen estando en los pulmones, y el resultado final, como les decía en este manual que les estaba platicando aquí, cuando uno está siendo diseñado en la naturaleza, pues va siendo formando a una persona. Sin embargo, esa persona sí va a estar influenciada por su personalidad y por el ambiente donde es educada. Y ese es uno de los temas con el que iniciábamos el día de hoy. La educación es importante. Hay, por ejemplo, tipos de genes, especialmente hay unos que se denominan de variante larga y otro corta. Los de variante larga favorecen a tener un carácter relativamente tranquilo. Los de variante corta, en cambio, favorecen la impulsividad, pero no siempre. Si una persona con una variante corta se ha educado y vive en un ambiente relativamente estable,
pues no manifestará mayor impulsividad. Es decir, que los genes también van estableciendo nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestro carácter. En resumidas cuentas, podríamos decir que el temperamento y las capacidades que tiene cada uno de cada alumno serán ligeramente diferentes según sus variantes genéticas. Y el que marca las diferencias, pues vamos a ir aprovechando, depende de la educación y la formación que vaya teniendo la persona, es decir, que influye la sociedad, los amigos, el ambiente donde cada persona se va desarrollando, aun cuando cada gen que cada persona va heredando, pues tiene ciertas influencias, pero también el ambiente tiene muchas influencias en nuestros procesos, tanto mentales, creativos, de empatía, de inteligencia, de sociabilidad. Y es algo muy importante cuando nosotros escuchamos el concepto de heredabilidad, ¿no? La heredabilidad es el porcentaje de variación entre dos individuos, en este caso el papá y la mamá. Y es bien importante tomar en cuenta la influencia y lo importante que tienen los genes dentro de nosotros. Es decir, que el reto, como lo veíamos ahorita, es conseguir que cada alumno saque el máximo provecho. Y ese es el reto que tiene cada maestro, darse cuenta que cada persona es única. ¿Y cómo funciona el cerebro? No nos vamos a meter a profundidad a cómo funciona totalmente el cerebro, porque estos temas los vamos a ir viendo al proceso de los temas que van a completar nuestros compañeros. Pero la pregunta que muchas veces se llega a tener, si hay personas que son más inteligentes porque tienen un cerebro más grande que otro, los elefantes tienen un cerebro más grande y los seres humanos tienen un cerebro más pequeño, entonces hay animales que tienen cerebro más grande y más pequeño, no necesariamente porque el cerebro no es un cajón donde se van almacenando cosas, y si fuera un cajón ciertamente pues estaría lleno de muchas cosas, sino cabrían, y realmente no tiene nada que ver con eso. Tampoco a veces se tiene ciertos mitos que las capacidades intelectuales y las facultades psíquicas dependen del funcionamiento global del cerebro. Y esto más que nada tiene que ver, la capacidad del hombre tiene que ver con las conexiones entre las neuronas y no por el tamaño del cerebro. Las conexiones entre neuronas, entre diferentes partes del cerebro, son la piedra angular de nuestras capacidades cerebrales. Eso es un punto muy importante. Entonces, el mito que se tenía o que se llegaba a tener anteriormente en cuestiones del tamaño, ahora lo podemos corroborar con el hecho de la capacidad que nosotros tenemos. Por eso es tan importante dormir bien, comer bien, alimentarnos bien, tomar nuestros alimentos y alimentarnos lo mejor posible. Y ante todo, pues ver que nuestro cerebro es plástico, que se puede educar para ir cambiando nuestro cerebro. Es decir, que en el proceso que se tiene nosotros, en el caso de la educación como docentes, si estamos siendo docentes o los que no son docentes, pues es un intercambio de conexiones con los alumnos en los cuales se interactúa unos con otros y los procesos mentales van influenciando en nuestra capacidad. Es como como mandarle un mensaje de WhatsApp a alguien. Es decir, nuestro cerebro así funciona a través de este tuiteo que existe en el cerebro de información, pues se va llevando la conexión de la información de nuestras neuronas de un lado a otro. Y esa conexión entre esas dos neuronas que llevan la información se conoce como, alguna vez lo hemos escuchado, como la sinapsis. Incluso existe un espacio entre esas neuronas emisora y receptora en la cual se hace como ese cableo eléctrico donde se llega la información. Por eso nos encontramos el caso de personas, alumnos o gente a nuestro alrededor que a veces no conecta con ciertas áreas de información. Por ejemplo, hay gente que se desorienta muy fácilmente. Tú le das un croquis para que llegue a cierto lugar y se confunde izquierda y derecha porque las conexiones no están funcionando como quisiéramos que funcionaran. Hay gente que le cuentan un chiste y 3 horas después se ríe, porque hay procesos en el cerebro que no están teniendo cierta conexión y que eso se va mejorando a través de la gimnasia cerebral, a través de la plasticidad cerebral, que es un tema que más adelante, en un momento dado, que no es el tema totalmente del día de hoy, pero que es importante mencionarlo,
pues podamos ir nosotros ir viendo en este proceso. En resumen, cualquier proceso mental, cualquier actividad de aprendizaje, cualquier idea o cualquier recuerdo que tenemos, cualquier emoción que sentimos cada vez que decidimos una cosa u otra, cuando planificamos el futuro, alguna actividad mental, siempre va a estar asociada con las conexiones neuronales en concreto que tenemos en nuestro cerebro. Y una de esas capas que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que anteriormente no se le daba mucha importancia hasta que descubrieron que la corteza cerebral tiene muchísima importancia en el cerebro y que la corteza cerebral, pues de alguna manera, pues es prácticamente la que nos da la dirección, la que genera y gestiona las actividades complejas, la que elabora, pues más que nada las actividades humanas que realizamos día a día. Y de esta manera, pues podemos ir descubriendo que nuestro cerebro también es una gama es un mundo, ¿no? Que posteriormente, después iremos profundizando. Y también podemos caer en la cuenta en ciertos mitos que suceden, pues efectivamente aquí la pregunta, ¿existen las inteligencias múltiples? ¿Cuáles son las inteligencias múltiples? Anteriormente se tenía la idea o se veía, ¿verdad?, que podía medir el IQ de las personas. Y se llegaba a pensar incluso que utilizamos el 10%, por ahí se llegó a hablar de Albert Einstein, y la verdad es que no se tenía la información. Hay una célula hay unas células llamadas células de la glía, que son las que se dedican a limpiar el cerebro de las sustancias de desechos para evitar inflamaciones y de fabricar un tipo de cubierta aislante para los axones de las neuronas para irlas limpiando. Entonces pensaba que eran pasivas, que no tenían alguna actividad y sin embargo estas actividades pues tienen mucha actividad. Es importante tomar en cuenta esto que nosotros estamos comentando. Ahorita hacíamos una actividad, ¿no? ¿Verdad? Con los muñecos. Ahorita vamos a hacer otra actividad muy breve con cada uno de nosotros que estamos aquí participando. Fíjense la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Tocamos dos veces nuestras piernas con las manos y 2 aplausos. Si hacemos, por favor, síganme. Vamos a hacer este ejercicio para que vayamos descubriendo que muchas veces las zonas del cerebro que están implicadas muchas veces no son la creatividad, pero ahorita vamos a usar la creatividad. Ustedes están siguiendo, están gestionando los movimientos voluntarios y estamos utilizando el control ejecutivo de nuestro cerebro. El cerebro, estas actividades que estamos haciendo nos permite planificar los movimientos, pero alguien que levante la mano rápidamente para no elegirlo, por favor. Gracias, Lupita. Vamos a hacer el mismo movimiento, pero Lupita le vas a aumentar algo más, lo que tú quieras y nosotros te vamos a seguir. Empezamos todos, 2 en las piernas y aplaudiendo, 2 en las piernas y aplaudiendo, y cuando tú estés lista, Lupita, le aumentas algo más. Ahora los cachetes. Seguimos. Ahora son 6 movimientos. Gracias, Lupita. Vamos a dar un fuerte aplauso a Lupita por habernos ayudado en esta actividad. Si se fijan, aquí Lupita ya desarrolló la creatividad y ya cuando ponemos esta improvisación, entonces ya se necesita el razonamiento y otras conexiones cerebrales. Cuando ustedes estaban siguiendo lo que yo les estaba diciendo en movimientos voluntarios y el control ejecutivo, pues llevábamos un orden. Pero ya y la creatividad estaba en pausa, no quiere decir que no estaba siendo usada. De esta manera el cerebro actúa de la misma manera en la toma de decisiones. Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestra casa y la cocina tiene la luz encendida y no estamos en la cocina, vamos y la apagamos. Nuestro cerebro funciona de una manera muy similar, aunque la diferencia es que el cerebro no se apaga, sino que sigue en pausa. Y muchas veces es lo que sucede, que a veces tenemos ciertos mitos. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que estamos en pausa, pero la realidad es que cuando dormimos, el cerebro es cuando más activo está.
y muchas veces llegamos a pensar que el cerebro está descansando. La diferencia es que muchas veces nosotros nos focalizamos en ciertas áreas y el cerebro se focaliza allí. Por eso imagínate una persona que va a cruzar a la calle y que va en el celular en la mano. Su focalización está en los movimientos, ¿no? Incluso derrochando dopamina a todo lo que da, pero su concentración está ahí y por eso suceden muchas veces los accidentes. Esto es lo que sucede. Entonces, en resumen, cuando nos distraemos y cuando dormimos, el cerebro continúa activo, lo que contribuye a consolidar todo lo aprendido ese día y también estimula la creatividad. Por eso es importante los momentos de descanso y de reposo. Y es importante incluso tener estos momentos de intervalos de actividad, descanso, actividad, descanso, porque el descanso en realidad no es descanso, es desarrollo de la creatividad y podemos irlos combinando. Otro de los mitos que a veces hemos escuchado es que nada más usamos dos partes del cerebro, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, y en realidad usamos todo el cerebro. Es un mito. También hay otro mito que habla acerca de que la mujer o el hombre tienen diferentes cerebros, sí, de cierta manera, pero tenemos la misma capacidad intelectual. ¿Cómo se forma el cerebro? Tiene una importancia el estilo de vida de los padres, muchísima importancia. Se ha conocido casos de padres y madres fumadoras en un ambiente donde hay alcohol o donde el papá o la mamá son fumadores y el feto que está en el vientre tiene a repercutir el efecto de las toxinas y el sistema endocrino, reproductor, respiratorio y cardiovascular del feto sigue siendo afectado. También sucede cuando hay sustancias tóxicas como el alcohol. La responsabilidad de los progenitores en la construcción del cerebro de su hijo empieza antes de concebirlo. Es importante tener un proyecto bien importante para los niños. Es importante que los padres y las madres practiquen el deporte. Es bien importante caer en la cuenta que el papá que abraza y que quiere mucho a su esposa, pues le da y le genera ciertos químicos, se le conoce como el químico del amor. Y ya para ir concluyendo, pasamos a la última pregunta: ¿por qué los niños de los 0 a los 3 años parece que se encantan se abstraigan de cualquier cosa? ¿Qué es lo que sucede en las edades? Bueno, en la edad de los 3 años regularmente los pequeños, los bebés, suelen, en este caso de 3 años, suelen vivir en un mundo de supervivencia y todo lo absorben. En esta etapa, los niños están en un proceso en el cual todo lo buscan. Esa edad es una edad llena de procesos que va elaborando en el tema de la supervivencia y vive simplemente, escucha, imita, ensaya, integra como arte de magia todo lo que está a su alrededor. El niño a esa edad su cerebro su corazón interpreta las imágenes, los sonidos, controla el ritmo respiratorio, todo lo que sucede lo percibe. Esa etapa es crucial durante la primera infancia. Los niños empiezan de alguna manera a salir adelante porque su objetivo biológico final es favorecer la supervivencia y por eso son tan especiales. Se ha visto que en personas adultas que cuando eran niños y vivieron un ambiente de alta conflictividad familiar, social, estructural, además, su estado cerebral ligeramente es diferente a la estabilidad emocional de algún otro adulto que vivió una etapa compleja en la edad. En conclusión, la etapa de los 0 a los 3 años imprime buena parte del carácter y temperamento de las personas para el de lo que tendrán el resto de su vida desde el punto de vista conductual, etcétera, etcétera. Y todo esto pues es importante porque nosotros podemos ir de manera continua trabajando en nuestros alumnos, hijos y demás para ir mejorando su plasticidad cerebral. Muchísimas gracias. Ahora les voy a dejar con un compañero, el cual aprecio mucho. Ha sido una persona que ha estado siempre ahí con nosotros, siempre, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que se le han estado presentando, está siempre fiel aquí y el día de hoy quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso porque es una gran persona que cuando ustedes lo conozcan, de verdad que no van a desmentir lo que les estoy diciendo y aparte yo le mando un fuerte abrazo y lo aprecio muchísimo. Los dejo con ustedes con Guillermo Canto. Muchísimas gracias. Ya.
Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Y pues me gustaría dar paso a esta siguiente pregunta. Pero antes de ello me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes les gustaba ir a la escuela cuando estaban pequeñitos? ¿A cuántos de ustedes les encantaba ir a la escuela y aprender cosas diferentes, cosas nuevas? Que levanten la mano a los que les gustaba ir a la escuela o a los que todavía les gusta ir a la escuela. ¿Alguno de ustedes? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, esa parte, y fíjense muy bien, yo creo que también nos ha tocado o nos llegó a tocar algún maestro o maestra que era como medio regañón, ¿no? No sé si a alguien le tocó el maestro que tenía la regla en mano y cuando no hacíamos algo y no cumplíamos, toma, ¿no? O que llegaba a lanzar los pedacitos de gis como para llamarnos la atención. ¿Sí? En cuanto a esto y esta pregunta y que estamos analizando un poquito acerca de todo esto, hablamos acerca de las emociones. ¿Qué son las emociones y cómo se relacionan con el aprendizaje? Hay una frase que dice, la letra con sangre entra. ¿Sí? Sin embargo, algo que nosotros debemos de entender es que las emociones se van a concentrar o se van a crear directamente en las amígdalas que tenemos en los hemisferios y tras esto es algo que el cerebro va dando de manera continua a todo lo que vivimos y acontece dentro de nuestro día a día. El ir a la escuela para un niño implica muchas cuestiones. La separación en casa, la cuestión de dejar un lugar seguro para encontrarse o ir a un lugar que también debería de ser seguro. Sin embargo, muchas veces pudieran encontrarse situaciones de dificultad o de temor, ¿no? A lo mejor donde el maestro es muy regañón o el maestro no tiene paciencia suficiente para poder trabajar con muchos niños, entonces empiezan a temer acerca del aprendizaje. O lo típico que ha pasado, que incluso lo hemos podido ver hasta en videos, en TikToks, en YouTube o en el Facebook, ¿no? De la mamá que está enseñándole las tablas de multiplicar al niño y luego le termina dando el chancletazo porque no se aprendió las tablas bien, ¿no? Entonces, ese aprendizaje bajo temor, el temor es un estímulo, es una emoción demasiado fuerte, en la cual el cerebro empieza a aprender, ¿sí? Pero bajo una recesión de no quiero hacerlo porque me da miedo, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos que enfrentar a los chicos, a las chicas bajo este estímulo, ¿sí? Muy pocas veces van con ganas y con ánimos a la escuela. Es por eso que muchos de los educadores han decidido forjar la forma en la que enseñan a partir de el emocionar, a partir de alegrar a los niños en cuestión a lo que van a ir aprendiendo, ¿no? De, como nos mostraba el doctor Alejandro hace un momento, utilizar títeres, utilizar dinámicas, utilizar juegos, es algo que a ellos los va a alegrar. Y si bien es cierto que el miedo o el temor es más fuerte que la alegría en cuestión a la sensación o las emociones, ¿sí? También la alegría parte de ese punto para que el niño se pueda emocionar o pueda encontrar algo con comodidad para que pueda contribuir dentro de su proceso de aprendizaje. En este sentido, no sé si se recuerdan la película de Monsters, Inc., ¿no? Cuando llegaba el monstruo a los cuartos de los niños para recolectar energía y los asustaba, ¿no? Y recolectaban mucha energía. Y después se dieron cuenta que con la risa podrían de alguna forma recolectar también energía. Veámoslo como una metáfora hacia la parte de la emoción, de lo que podemos sentir cuando estamos aprendiendo. Aprendemos mejor y disfrutamos del aprendizaje cuando nos deja algo que nos puede ser placentero y la alegría es algo que puede ser placentero, ¿no? Pasando a otro punto que también nos presenta para poder ir comprendiendo. Tenemos las preguntas de los niños y las niñas de 4 años a 11 años aprenden a aburrirse en clase. ¿Qué hay que hacer o qué hay que transmitirles ¿no? Algo importante y la neuroeducación intervienen dentro del proceso de aprendizaje, no vienen a cambiar el hecho de decir, les decía, las amígdalas son las que reciben las emociones, y ya lo había mencionado en la parte anterior, ¿no? Cuando los chicos entre 7 y 11 años empiezan a generar
estas conexiones que se encuentran más cerca de la corteza cerebral, se empiezan a generar, digamos que el razonamiento continuo que ellos ya empiezan a percibir pues de ver y ser consecuentes a todo lo que los empieza a rodear. Como consecuencia a esto, empiezan a ver todo de manera tan reiterativa que les empieza a aburrir. No es una consideración que digamos que están aprendiendo a aburrirse realmente, pero se vuelve tan monótono todo que empiezan a descubrir tan poco a partir de la propia reflexión o el razonamiento que tienen, que empiezan a encontrar las cosas aburridas. Y es por eso que es necesario que los maestros... Bueno, les decía entonces que es importante no vernos como los tiranos que queramos exigir de más. Entonces, esos videos que les mencionaba hace un momento acerca de los papás obligando a los niños, o incluso, no sé si se acuerdan que hubo un tiempo cuando se reformaron las estrategias pedagógicas donde decían que no debemos de tachar los exámenes y solo encerrar las respuestas que estén mal o no borrarles las respuestas a los niños, que porque de manera emocional les ocasionamos traumas, ¿no? Que si lo vemos de manera, pues, digamos que de chiste, muchos papás dirán, ay, pues, ¿qué trauma le voy a ocasionar a mi hijo? Pero son situaciones, ¿no? Que van siendo que los muchachos, pues, ya de alguna manera, y digo muchachos porque ya a partir de los 10, 11 años ya se empiezan a creer todos unos hombrecitos y empiezan a procesar esa parte de ya me aburrí, ya no quiero hacer esto, ya quiero hacer lo otro. Entonces, si nos volvemos todavía más estrictos para querer llamar su atención, en vez de tratar de emocionarlos o tratar de buscar un foco nuevo para ellos, sí, de alguna manera los vamos perdiendo con este. ¿Ok? Les decía, en cuestión a lo que tenemos que transmitirle a los niños, pues es esa parte, ¿no? De tratar de emocionarlos, de no tratar de ser intransigentes con ellos, no exigirles de más, porque pues de alguna manera el no tener la emoción o el no captar esa parte de emoción, porque se están nuevamente recurriendo a procesos mentales continuos y repetitivos, pues los cansa y los empieza a aburrir. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Pues buscar nuevas formas de emocionarlos, buscar nuevas formas pues de llamar su atención y de poder comprenderlos. Ahora, ¿cómo aprendemos y cómo digamos que desaprendemos? ¿No? Les decía que nosotros tenemos una serie de redes que vamos haciendo en conjunto dentro de nuestro cerebro y que de una forma se van a intercalar con los conocimientos que ya teníamos y que incluso dentro de las corrientes de aprendizaje, pues los podemos ver, ¿no? En donde podemos nosotros encontrar pues el conocimiento previo y utilizarlo para mejorar los conocimientos que estamos adquiriendo día a día. Con esto nosotros podemos entender que podemos ampliar estas redes y que se van haciendo mejores dentro de los procesos de aprendizaje porque logramos integrar de manera eficiente el aprendizaje que adquirimos con anterioridad para el poder utilizarlos de manera futura. Cuando una persona, ahora sí, hablando de la pregunta que estaba de cómo desaprendemos, no se refiere realmente a dejar de aprender algo o confundir el término con olvidar, sino que nos estamos refiriendo precisamente a cuando tenemos que cambiar conductas que de alguna forma se vuelven desadaptativas dentro de nuestro proceso continuo. A veces, cuando aprendemos algo y lo aprendemos de forma errónea, nosotros seguimos esos patrones y los seguimos repitiendo constantemente y es importante que la escuela y que el aprendizaje nos sirva para poder mejorar y corregir, pues, digamos, esos errores. Voy a poner un ejemplo claro y un ejemplo sencillo acerca de todo esto. Pensando dentro del entorno familiar o dentro del ambiente familiar, por ejemplo, una persona que toda su vida haya escuchado la palabra aiga en lugar de haya, ¿no? En estar escuchando este proceso continuo de el aiga, puede ser que esté cometiendo errores al momento de poder procesar la información y que incluso lo puede escribir mal a pesar de que él escuche y que esté de manera consciente estar escuchando continuamente que no se dice así, que se dice haya, ¿sí? Lo puede seguir repitiendo de manera errónea. ¿Por qué? Porque ya lo aprendió de esa manera, pero el proceso de desaprendizaje realmente sería ¿no? Donde entonces nosotros tenemos que tratar de deshacernos de esas
conductas que son erróneas para poder mejorarlas o para poder hacerlas de manera correcta, ¿no? Entonces, una parte importante que entra dentro de este proceso también del desaprender, ¿no? Es comprender algo que también comentaba el doctor Alejandro hace un rato, ¿no? Que nosotros necesitamos la calidad de sueño, necesitamos dormir. Es importante entender que ya seamos niños, adultos, adolescentes, tenemos procesos de sueño y tenemos que tener tiempos de sueño. Hay, digamos, una discordancia entre cuánto tiempo debería de dormir una persona, pero día a día es memoria a corto plazo que estamos teniendo, ¿sí? Y esa memoria a corto plazo, nosotros la vamos procesando y cuando llega la noche y el proceso de sueño, toda aquella información que realmente va a ser útil para el proceso continuo de aprendizaje, la va a mantener y la va a poder seguir procesando a mediano y a largo plazo. Mientras tanto, pues todo lo que no lo va a ir desechando, lo va a mantener de manera inconsciente para poder utilizarlo en cualquier otro proceso. Ahora, hablando acerca del por qué los adolescentes o la adolescencia es tan entretenida, ¿no? Y por qué los adolescentes intentan saltarse las normas, si nos damos cuenta, el ir desarrollando esto que mencionamos desde pequeños, el ir descubriendo, el ir a lo que nos vaya llamando la atención y que este proceso del cerebro haya ido decayendo, por así decirlo, y se haya vuelto una rutina continua o monótona para el cerebro, procesa también que cuando llegamos a un punto de la adolescencia, el alumno, el muchacho, la muchacha, ya no, pues ya no se emocionan realmente con nada, ¿no? Y empiezan a tratar de descubrir. Digo, acá hay una serie de factores importantes que hay que tomar en consideración, desde la parte hormonal, dentro de todo su despertar sexual y que le empieza a llamar la atención las cosas y que tiene que ir descubriendo. Ahí está el factor clave o ahí está la palabra clave, el ir, tratar de buscar y descubrir. Entonces, cuando el chico, la chica está tratando de buscar estas nuevas emociones para poder integrarlas a su vida cotidiana, es normal que empiece a interactuar con personas con las que realmente no conocía o con personas que desconoce y existen nuevas cosas que a lo mejor no había experimentado y quiere experimentar. Y una de las cosas recurrentes, ¿no? Es empezar a retar a la autoridad. Esto es normal, ¿por qué? Porque desea interrelacionarse y busca también esa forma de relacionarse con otras personas. Y acá hay que entender ese punto, que las emociones van a seguir siendo ese factor determinante, que el muchacho en este caso va a seguir buscando, pero para poder experimentar cosas que no había podido hacer antes, ¿no? Con esto ya va a tener que ir dirigiendo una madurez emocional que lo pueda llevar a tomar mejores decisiones, que muchas veces puede que no quede en este caso, ¿no? O sea, puede ser que yo tome buenas decisiones y puede ser que no tome tan buenas decisiones, ¿no? Ahora, un punto que lo que les decía acerca de la adolescencia como factor de riesgo, pudiera ser una edad en la cual los chicos están tentados a consumir cualquier tipo de droga. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que vamos a estar atentos ante estas situaciones? ¿Ok? Los jóvenes van a estar, pues, de alguna forma llamados a la atención al probar, como les decía, ¿no? El buscar experimentar placeres nuevos. Y pues las drogas, tanto lícitas como ilícitas, ya sea alcohol, tabaco, la marihuana o lo que sea, pues generan esos placebos que ellos no habían podido experimentar antes. Pero va a depender de un punto desencadenante también que se va a considerar dentro del factor social, no solo en la cuestión emocional o de saber qué es lo que quiero sentir o cómo lo puedo sentir, sino también lo va a desencadenar el factor social. En este sentido, el punto o el ámbito en el que se rodean los chicos o las chicas va a ser también un factor determinante para poder hacerlo. Acá me gustaría contar un ejemplo, una experiencia que viví hace un tiempo. En cuanto yo trabajaba en el ayuntamiento, yo iba a varias colonias de la ciudad y en una de ellas me encontré a unos muchachitos de 13, 14 años, en donde estaban en el parque, ¿no? Y estaban consumiendo marihuana.
me puse a platicar con uno de ellos después de que vi que se había alejado del circulito, ¿no? Y le preguntaba que qué estaba haciendo. Y el niño me decía, pues es que no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo lo que hacen mis papás en mi casa, ¿no? Entonces su círculo inmediato veía con normalidad el hecho de utilizar drogas, el hecho de, pues, mantenerse de esa forma, para él era algo normal. Y en cuanto a esa misma experimentación del poder vivir en el contexto social de quienes normalizan o qué es lo que se normaliza, por eso es de factor riesgoso el poder ver que ellos están más llamados a poder consumir drogas o poder estar viviendo, ¿cómo se llama? Bajo estos riesgos, ¿no? Entonces, pasando a otro punto, me gustaría platicar acerca de si existen o no existen periodos críticos dentro de la maduración del cerebro. Acá hay una cuestión que dentro de todo lo que es el aprendizaje de todo esto, me llamó la atención. Muchas veces los adolescentes ya cuando pasan a otro nivel, después de los 16, 17 años, algunos logran madurar antes que otros, pero ¿de qué va a depender ese factor? Va a depender de todo lo que hayan vivido como proceso de aprendizaje y hayan podido experimentar también, ¿sí? Dentro de estos periodos de maduración, no hay una edad en la que podamos decir exactamente en este momento la persona tiene que ser madura y ya con eso lo logran. No, hay personas maduras, vamos a llamarla así, de manera objetiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Personas que ya tienen planificado su futuro, que piensan que el estudio es más importante que el hecho de salir con los amigos, ¿no? Y se empiezan a enfocar a sus metas futuras o a lo que ellos desean para tener para el futuro. Sin embargo, hay personas que aún teniendo la misma edad estarán pensando todavía en hacer, en deshacer, ¿no? Y se habla de un periodo entre los 16 hasta los 34 años aproximadamente como para que puedan lograr ese periodo de madurez. Nosotros vemos que entonces cuando hablamos de este punto es importante comprender que todo lo que ha llevado a un niño desde la etapa primaria hasta el momento de cumplir la adolescencia o ya la adultez joven, ha hecho que se desencadene por medio de sus emociones, ha hecho que sean factores que su aprendizaje que sea conglomerado y que de alguna manera se interrelacione para poder tomar decisiones futuras, pero que al mismo tiempo le ayude a madurar o no madurar en un determinado tiempo. Anclando la pregunta que se encuentra al final de cómo podemos aprender idiomas después de los 4 años, si nosotros percibimos a un niño desde que está en edad preescolar, podemos ver que el idioma se aprende de manera natural por la imitación, ¿sí? Un niño, desde que nace, los papás le empiezan a hablar en su idioma nativo, ¿no? Él empieza a imitar los sonidos y es más fácil que antes de los 4 o 5 años ya haya podido adquirir un idioma sin saber o conocer las reglas gramaticales o la estructura gramatical, porque lo va a hacer por medio de imitación y de forma natural. Es por eso que a esa edad los niños pueden absorber la cantidad de idiomas X que se les puedan plantear y con eso podemos darnos cuenta que incluso los niños que tienen este tipo de aprendizajes a veces pueden contestar un poquito más lento que los demás porque tratan de procesar primero el idioma en el que se les está hablando y luego dar la respuesta que tienen que dar. Pero es importante entender que cuando lo aprenden de forma natural, pues es como si fuera una esponja que el cerebro está trabajando y está absorbiendo. Pero ya de manera crítica, después de los 4 años, lo que les decía, como los procesos mentales y los procesos neurales empiezan a tomar esa forma, perdón, ¿cómo se llama? De esta naturalidad que va siguiendo y va siendo continua dentro del proceso de aprendizaje, los chicos pues ya pueden ir adquiriendo este segundo, tercer idioma, pero bajo ciertas normas o estructuras. Por eso ya ellos a lo mejor ya lo pueden aprender pues de manera más estructurada dentro de la escuela, ¿sí? Pero quiere decir que un idioma no se deja de aprender. Entonces, ¿cuándo podemos dejar de aprender o cuándo podemos empezar a aprender? Durante toda nuestra vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Mencionando todo esto y para poder concluir mi parte, es
así como los procesos van en desencadenamiento, primero de un boom, en donde poco a poco se van alentando y que se van hasta cierto punto estancando, vamos a llamarle así, ¿no? Para poder seguir aprendiendo. Así mismo pasaría si quisiéramos aprender un idioma. No es lo mismo que lo queramos aprender a los 4, 5, 10 años de edad, que cuando ya somos adultos, que nos puede costar un poco más de trabajo porque los procesos mentales que estamos utilizando para estos, pues se convierten en algo todavía más lento. Y pues hasta aquí me gustó compartirles pues la tarde de hoy. Me gustaría dejarles con la doctora Gardenia y que de igual manera le demos un fuerte aplauso para poder recibirla y que nos pueda compartir pues, el resto del tema que tenemos la tarde de hoy. Bueno, continuando con el tema, la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo influye el ambiente social en los aprendizajes? ¿Qué importancia tiene la forma en que miramos a los alumnos y cómo se aprende mejor, aislados o en grupo? Pues como sabemos, las personas no vivimos aisladas unas de otras y desde que nacemos somos seres sociales. Se dice que a partir de los 3 años los bebés son capaces de fijar la mirada en las personas y en el entorno que les rodea, y más aún lo hacen con las personas que los cuidan constantemente. Es por eso que conforme van creciendo y se van haciendo conscientes, ellos van tomando en cuenta el entorno social que les rodea, tanto de las personas como sus familiares, como cuando van entrando a la educación, al preescolar. Entonces, de esta manera, ellos van tomando en cuenta lo social para sus aprendizajes. Sabemos que algunas veces el entorno social puede ser favorable o desfavorable. Por ejemplo, existen lugares o comunidades en donde es muy normal que los papás tomen en cuenta más para la educación a los varones que a las mujeres, y ellos les dan más oportunidades o les dan más motivación a sus hijos para estudiar a comparación de a las mujeres. Entonces es aquí donde el ambiente social pues interviene para esto de la educación y los aprendizajes. La importancia que tiene la forma en la que miramos a nuestros alumnos pues es algo muy importante y relevante. Se dice que a través de la vista podemos percibir muchas cosas. Si nosotros miramos a nuestros alumnos de una manera buena, motivadora, con una buena mirada y tenemos actitudes positivas ante ellos, pues ellos van a responder de la misma manera. Si nosotros tenemos el placer de darles el aprendizaje y ellos de aprender, este aprendizaje se hace más fructífero. Nuestro estado de ánimo también tiene que ver mucho en relación a esto. ¿Quién no recuerda uno de esos profesores que tuvimos, ya sea desde el preescolar, primaria, secundaria, prepa o incluso universidad, que llegaba al salón de clases con una cara o con una actitud negativa? Y desde este momento pues nos damos cuenta cómo la mirada, cómo la actitud de los maestros pues interfiere en nuestro aprendizaje. Siguiendo con la motivación y la creatividad, ¿qué es la motivación? Pues es esa manera en la que nosotros trabajamos con nuestros alumnos para hacer y crear aprendizajes más significativos. Hay muchas maneras de llegar a ellos para enseñarles una cosa, pero no es lo mismo enseñar, por ejemplo, las letras o los números a través solamente de los signos en un pizarrón que hacerlos con unas tarjetas gráficas, con juegos. De esta manera nosotros propiciamos la motivación en los alumnos, y si nosotros tenemos una actitud positiva ante ellos, pues ellos se ven más motivados a realizar sus actividades. La motivación se va dando como un proceso de maduración conforme pasa el tiempo. Los niños al inicio pues tienen esta motivación de manera natural, pero conforme va pasando el tiempo, las personas adolescentes y adultos tenemos que buscar factores que nos motiven para seguir aprendiendo. Sí, por ejemplo, nosotros estamos en este doctorado pues por una motivación, porque queremos seguir superándonos. Y la motivación y la creatividad son dos procesos mentales que están relacionados, y los ejemplos de la creatividad nos decía
que si nosotros tenemos una botella de plástico y se la damos a un niño, ellos son más creativos que un adulto, porque si están en un entorno en donde no hay nada más con lo que ellos puedan divertirse o jugar, pueden tomarlo como un cohete, como una pelota, lanzarla con un pie, y esto forma parte de la creatividad de un niño, que es algo que tomamos en cuenta que ellos tienen más que los adultos, si es que los adultos no lo van trabajando. La imitación tiene un valor educativo. ¿Qué importancia tienen los modelos que ofrecemos y qué debemos ser, enseñantes o aprendices? Aquí me retorno un poquito al ejemplo que nos daba Memo hace un momento sobre la imitación, en cuanto a estos chicos y jóvenes que en algunos entornos desfavorables como familiares o sociales en donde hay este tipo de cosas como es la drogadicción, pues ellos tienden a imitar, ¿sí? Actualmente vemos que los jóvenes más, ahorita con las redes sociales, ellos imitan de manera desfavorable a personas que suben retos o que suben cosas que ellos no tienen aún la conciencia de saber que pues el hacer eso pues no es algo bueno. Y en relación a la educación, nosotros como educadores pues somos ese espejo de nuestros alumnos. Nos hablaba aquí sobre las neuronas espejo que se encuentran en ciertas áreas del cerebro, que nos decía que estas están desde las áreas motoras, el lenguaje, y pues por imitación los niños aprenden de manera inicial. Es así como aprenden desde que son bebés. Se aprende de manera consciente o preconsciente. Es necesario ser autoconsciente para aprender. Aquí en este sentido es muy importante aprender nosotros como docentes qué es lo que tenemos que hacer para dar un aprendizaje consciente a nuestros alumnos. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues para nosotros lograr un aprendizaje consciente en ellos es necesario que realicemos actividades que les motiven, conocer sus gustos, conocer su entorno, conocer de lo que son capaces de hacer, y para que de esta manera esos aprendizajes sean más fructíferos. Ellos pueden entonces mantener y tener esos aprendizajes de una manera más consciente y por un tiempo, pues por más tiempo tenerlos en conscientes. La que sí. Este es un tema que creo que es algo muy, muy importante y se relaciona pues con lo pasado. Si nos dice que cuál es el enemigo número uno de la educación y cuáles son sus principales aliados. Actualmente escuchamos mucho esta palabra, incluso en los niños muy pequeños, que ya ellos sin saber ni siquiera de lo que se trata, con mucha facilidad se refieren a me siento estresado. Desde un niño ya desde el preescolar, ay maestra, es que estoy muy estresado, o ay, es que esto me causa mucho estrés. ¿Y por qué muchas veces se transmite eso? Pues se transmite por el entorno familiar, el entorno social, el entorno educativo. Si en casa hay problemas, si los papás no tienen una relación buena, pues los alumnos, claro que sí se sienten estresados, y esto que les genere estrés, pues les dificulta para tener una buena educación. El estrés quiere decir que estamos en una situación de amenaza y es algo pues fisiológico en donde intervienen la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal y el hipotálamo. Todos estos tienen que ver con el proceso de estrés en nuestro cerebro. Y como ya antes lo hemos escuchado, el estrés está relacionado con el cortisol, que el cortisol nos altera nuestro metabolismo celular y altera el equilibrio neuroquímico de nuestro cerebro. Realmente tenemos que perder el tiempo con la música, la psicomotricidad y la plástica. ¿Y qué hay que decir de las nuevas tecnologías? Aquí el autor mencionaba como una palabra, decía utilidad de las Marías, y a esto se refería con estas materias que se dan en las escuelas, que muchas veces no se les da el tiempo o la relevancia para trabajar con ellas.
pero nos hablaba el autor de una transversalidad en donde a través de la música, de la motricidad y de la plástica, los docentes pueden realizar diversas actividades para obtener aprendizajes más significativos en los alumnos. Por ejemplo, si una maestra sale al patio para hacer una actividad psicomotriz en donde va a enseñar a sus alumnos la lectura, ellos van a tener más conciencia de ese aprendizaje que si solamente se lleva a través de un libro o de algunas hojas impresas. Y en relación a la música, nos decía que está comprobado que a través de la música nuestro cerebro está totalmente concentrado cuando nosotros escuchamos música, y la plástica pues nos hace ser creativos y esto estimula el trabajo de nuestro cerebro. Entonces, todas estas cosas, también tomando en cuenta las tecnologías, pues nos ayudan a realizar actividades que favorecen el aprendizaje de nuestros alumnos y que muchas veces se dejan de lado por solamente enseñar materias como español y matemáticas. Y como conclusión de todo esto, nuestro cerebro es un órgano que está en constante cambio y construcción. Como docentes es muy importante que busquemos siempre estas estrategias y estas actividades para trabajar con nuestros alumnos y favorecer esta plasticidad y estas conexiones en el cerebro para poder hacer a nuestros alumnos seres críticos, pensantes, reflexivos, y de esta manera obtener mejores resultados en el aula y tanto en su vida social, familiar, educativa y en el ámbito en el que ellos se encuentran. Le damos un aplauso a Gardenia también por su participación y cada uno de nosotros vamos a dar una pequeña conclusión. La conclusión que yo les doy acerca del ejercicio que hicimos en un inicio fue trabajar de manera transversal. Trabajamos, el cerebro no trabaja nada más la matemática, también trabajamos la creatividad, también trabajamos las emociones, también utilizamos instrumentos musicales porque nuestro cerebro aprende en todos los sentidos, y una de las cosas que nos comentaba también David, bueno, en ese sentido es que el cerebro no solamente utiliza un hemisferio u otro, sino que utiliza todo. Y una frase que me gustó mucho, que es parte del logo que tenemos aquí: ¿para qué educamos? Pues para dignificar al ser humano. Y Memo, te escuchamos para concluir. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, dentro de lo que concluyo, que puedo concluir dentro de todo este proceso, algo que como maestros creo que nos tiene que quedar muy claro es que el emocionar a un niño, a un adolescente que estemos enseñando, tratarlo con esa parte emocional y buscar ese punto de factor de sorpresa y de sorprenderlo todos los días, es lo que realmente lo va a enamorar de la educación. El aprender es algo maravilloso y la educación es algo que realmente debemos disfrutar, pero tenemos que aprender como maestros a ser emocionales y emocionar para poder llevar ese aprendizaje hacia el corazón de las personas. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros fuimos GAM, la empresa GAM, Gardenia, Alex y Memo, con nuestra neuroexposición. Muchísimas gracias a todos.